Una madre contó que un fragmento explosivo atravesó el cuerpo de su hija de 21 años, desde la cadera hasta la espalda. La joven sobrevivió, pero pasó 22 días hospitalizadas. En otro ataque, una niña de apenas 3 años murió junto a su padre. Los médicos hablaron de amputaciones traumáticas, huesos destrozados y cuerpos perforados por fragmentos de metal. Y no, esta vez no estoy describiendo solamente un ataque de las pandillas. Estoy hablando de drones explosivos utilizados en medio de barrios densamente poblados, como parte de la contraofensiva del Estado haitiano y como apoyo de contratistas privados. Esto es Haití, agosto de 2026, un país donde puedes morir por la bala de una pandilla, por estar en territorio equivocado, por cruzar un retén ilegal o por quedar debajo de un dron enviado para matar al criminal que vive al lado de tu casa. Pero hay algo todavía más oscuro. El 13 de junio, después del partido entre Haití y Escocia en la Copa Mundial, más de 300 personas se reunieron en la zona de Cité Soleil. Había música tradicional, había familias, había gente celebrando. Entonces llegaron los hombres armados. La celebración terminó con al menos 61 muertos y 20 heridos. En Haití, hasta festejar un partido de fútbol puede convertirse en una sentencia de muerte. Y por eso, esto no es otro resumen de la crisis haitiana. Hoy vamos a entrar en una nueva fase de la guerra, la fractura de la coalición BIP-AMSAM, la expansión de la violencia fuera de sus antiguos límites, el reclutamiento masivo de niños, la guerra de drones, la nueva fuerza internacional y unas elecciones que se deberían celebrar mientras buena parte de la capital continúa bajo el control armado. Quédate hasta el final porque te voy a hacer una pregunta difícil, una pregunta que obliga a escoger entre 3 salidas y ninguna de ellas es limpia. Hola a todos, siéntanse cómodos y bienvenidos a Honor Bélico. Para entender lo que está pasando ahora, hay que recordar algo muy rápido. Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití no sufrió simplemente un cambio de gobierno, sufrió una aceleración de vacío de poder. La policía perdió el territorio, la justicia se paralizó, las instituciones dejaron de llegar a comunidades enteras y las pandillas comenzaron a reemplazar el Estado. Pero en 2026 el mapa volvió a cambiar. Durante meses, la gran amenaza fue BIP-AMSAM, la alianza que reunió a grupos antes rivales bajo un enemigo en común. Esa unión permitió coordinar ataques, bloquear carreteras, asaltar instalaciones estratégicas y cercar zonas enteras de Puerto Príncipe. Ahora, según Naciones Unidas, esta coalición se está debilitando y reconfigurándose por la presión de las fuerzas de seguridad y por sus propias disputas internas. Y eso puede sonar como una buena noticia. No lo es, al menos todavía no. Cuando una estructura criminal se fragmenta, sus armas no desaparecen, sus miembros no entregan el territorio. Lo que aparece es una lucha por rutas, los barrios, los mercados y los puntos de extorsión que antes se repartían entre aliados. Desde marzo, esa disputa ha golpeado con especial fuerza la llanura de Cul de Sac y varios barrios de Cité Soleil. Entre el 6 de marzo y el 31 de julio, las Naciones Unidas registraron en esas zonas al menos 613 muertos y 375 heridos. Más de una tercera parte no tenía vínculo conocido con las pandillas. Entre las víctimas habían 111 mujeres y 77 menores. Y esto ocurrió en una parte específica del país. Si ampliamos la mirada solamente durante los primeros 3 meses de 2026, murieron 1.642 personas y otras 745 resultaron heridas por la violencia armada. Son cifras de una guerra, aunque el mundo lo siga llamando crisis de seguridad. Pero las pandillas haitianas no dominan únicamente disparando, dominan cobrando. Cobran por dejar pasar camiones, cobran por abrir una tienda, cobran por cruzar una calle, cobran por recuperar mercancía robada, secuestran para financiarse, extorsionan en transporte y controlan corredores por donde debería circular alimentos, combustible y medicina. En muchos barrios, el arma más poderosa no es solo el fusil, es el control de la vida cotidiana. Si una pandilla decide que una ruta cierra, el mercado se queda vacío. Si bloquea un acceso, una ambulancia no pasa.
Si marca una comunidad como territorio enemigo, sus habitantes se convierten automáticamente en sospechosos. La violencia sexual se ha convertido en parte de este sistema del terror. Entre marzo y julio, más de 177 mujeres y niñas fueron violadas en zonas afectadas por nuevos enfrentamientos. Algunas sufriendo violaciones colectivas utilizadas como castigo por vivir en un barrio controlado por el grupo rival. No se ataca solamente a una víctima, se utiliza su cuerpo para enviar un mensaje a toda la comunidad. Aquí mandamos nosotros. Pero quizás la parte más devastadora de esta guerra sea lo que está ocurriendo con los niños. Las Naciones Unidas estiman que los menores representan entre el 35% de los integrantes de las pandillas haitianas. Su reclutamiento casi se triplicó con respecto al año anterior. No todo comienza con un rifle. Primero, pueden llevar comida, vigilar una esquina, cobrar una extorsión o informar quién entra y quién sale. Después, los obligan a participar en secuestros, incendios, abusos sexuales o asesinatos. En 2025, la ONU verificó el reclutamiento y uso de 892 menores. También verificó que 620 niños fueron asesinados o mutilados. Y en marzo de este año ocurrió un caso que resume toda la locura. Un niño de 13 años, utilizado como vigilante por una pandilla, fue ejecutado por el mismo grupo por volar una cometa. Piensa eso, un niño al que le habían robado la infancia terminó perdiendo la vida por intentar hacer durante unos minutos algo de su propia edad. Les recuerdo que si les está gustando el video, le den like y se suscriban. Esta es la fábrica de soldados de Haití. Hambre, miedo, abandono y una generación que aprende primero el nombre de un arma que el funcionamiento de un tribunal. Frente a esta realidad, el Estado haitiano comenzó a responder con fuerza mucho más agresiva. Y aquí aparece uno de los capítulos más polémicos de la crisis: los drones explosivos. Todos sabemos cómo funciona un dron explosivo. Son pequeños cuadricópteros capaces de acercarse a un objetivo en calles estrechas y lanzar una carga explosiva. La ventaja es evidente. Puede golpear posiciones a las que la policía no logra entrar sin sufrir bajas. El problema también es evidente. Se están utilizando sobre vecindarios llenos de civiles. Human Rights Watch recopiló información sobre 141 operaciones con drones realizadas entre marzo de 2025 y enero de 2026. Según esos datos, murieron 1.243 personas. La mayoría fue identificada por autoridades como integrantes de las pandillas. Pero entre los muertos reportados habían al menos 3 adultos sin vínculo conocido con estos grupos y 17 niños. Pero los videos, los testimonios de sobrevivientes y los informes médicos sí muestran una realidad imposible de esconder. Estas explosiones están alcanzando a personas que no participaban en ataques en el momento del impacto. Durante el primer trimestre de 2026, las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 79% del total combinado de muertos y heridos documentado por Naciones Unidas. Muchos eran presuntos miembros de pandillas, pero entre las víctimas de los ataques con drones también se registraron civiles y niños. Aquí está el dilema. El Estado tiene la obligación de recuperar su territorio. No puede permitir que los grupos armados gobiernen a millones de personas. Pero si para destruir la pandilla utilizan tácticas que matan a familias, ejecutan sospechosos sin juicio y aterrorizan barrios completos, puede terminar destruyendo la legitimidad que intentan recuperar. Un Estado no derrota al crimen convirtiéndose en una versión más tecnológica del mismo miedo. La otra gran apuesta es internacional. Después de que la misión multinacional anterior no consiguiera la capacidad necesaria, el Consejo de Seguridad autorizó una nueva fuerza de supresión de las pandillas con un máximo previsto de 5.550 integrantes. Su despliegue comenzó en 2026 y cuenta con el apoyo logístico de una nueva oficina de Naciones Unidas. Su misión incluye operaciones contra las pandillas, protección de infraestructura crítica, apertura de corredores humanitarios y el apoyo de la policía haitiana. Pero para agosto, la fuerza todavía necesitaba más personal, equipo y financiación. Tienen que enfrentarse a grupos que conocen las calles, se mezclan con la población, reclutan menores y reciben armas de alto calibre desde el extranjero. Porque Haití no fabrica armas ni municiones, pero se calcula que el país circula entre 270.000 y 500.000 armas ilegales. Esa es otra de las grandes hipocresías de esta estrategia.
El mundo observa cómo Haití se desangra, mientras armas compradas fuera de Haití continúan entrando por puertos, fronteras y rutas clandestinas. Y aún así, la fuerza internacional logra tomar un barrio. Queda una pregunta mucho más difícil: ¿quién lo mantiene después? Si no llega jueces, escuelas, hospitales, empleo y una policía en la que la comunidad pueda confiar, el vacío vuelve a llenarse, quizás con otra pandilla. Quizás con el mismo jefe usando un nombre diferente, pero mientras se liberan esas batallas, la población civil está pagando el precio. En junio, las Naciones Unidas calculaban que 6.400.000 personas necesitaban asistencia humanitaria. Casi 1,5 millones había sido desplazada dentro del país y cerca de 6 millones sufrían de inseguridad alimentaria severa. Eso significa familias viviendo en escuelas convertidas en refugios, madres decidiendo cuál de sus hijos come, personas que abandonan sus casas con una bolsa y no saben si la encontrarán de pie cuando regresen. Y ahora Haití se prepara para otra prueba que parece imposible. El Consejo Electoral fijó para el 13 de diciembre las primeras elecciones presidenciales y legislativas del país en décadas. El registro del votante ya comenzó y una segunda vuelta está prevista para febrero de 2027. Sobre el papel, el camino de regreso a la legitimidad. Sobre el terreno, alrededor del 70% de Puerto Príncipe continúa bajo el control de grupos armados y más de la mitad del electorado vive en las regiones más golpeadas por la violencia. ¿Cómo hace campaña un candidato en un barrio controlado por pandillas? ¿Cómo llega una urna a una comunidad bloqueada? ¿Cómo vota una persona desplazada que perdió sus documentos cuando tuvo que huir? ¿Y quién garantiza que el resultado no será decidido por el grupo que controle la carretera hacia el centro electoral? Las elecciones pueden convertirse en el primer paso para reconstruir el Estado, o puede convertirse en una fachada democrática celebrada bajo la mirada de los fusiles. Eso es lo que está en juego en Haití durante los próximos meses. No solamente quién controla un barrio, sino quién tendrá el derecho de decidir quién representa al país. Haití no está maldito, no está condenado por su cultura ni por su gente. Está atrapado en el resultado de instituciones destruidas, corrupción, impunidad, abandono internacional. Élites que han utilizado a grupos armados para proteger intereses y un flujo de armas extranjeras que convierte cada disputa en una masacre. La imagen más brutal de Haití no es un cadáver en una calle. Es un niño con un fusil demasiado grande para sus brazos, defendiendo una esquina que nunca le perteneció, para un jefe que lo reemplazará al siguiente día de su muerte. Es una madre que ya no pregunta cuándo volverá a casa, sino si todavía existe una casa a la cual regresar. Es una sociedad obligada a acostumbrarse a lo inaceptable. Y cuando una sociedad se acostumbra al horror, el horror deja de necesitar esconderse. Ahora quiero que tú me respondas, pero no con una frase vacía. Si solamente pudieras priorizar una salida para Haití, ¿cuál escogerías? Opción A, una intervención internacional mucho más fuerte para recuperar el territorio por la fuerza. Opción B, negociar un proceso de desarme y reintegración, incluso con algunos líderes de la pandilla. Opción C, concentrar todos los recursos en reconstruir primero la policía, la justicia y las instituciones haitianas, aunque este sea el camino más lento. Escribe A, B o C en los comentarios y explica por qué. No hay una respuesta cómoda, pero guardar silencio también es elegir que todo continúe igual. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto fue Norbélico, nos vemos.